Estimados amigos de los medios de comunicación, muy buenos días, qué gusto saludarles y tenerles acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Esta mañana tendremos la ronda y recibimos a nuestra audiencia de Guatemala TV y dejamos en la palabra al señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Santiago Palomo. Bienvenidos. Buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a todo el pueblo de Guatemala que hoy nos sintoniza en las redes sociales oficiales del gobierno y en las plataformas de los diferentes medios de comunicación que la transmiten. Empezamos una semana con mucha actividad, con casa llena. Hoy nos acompaña el presidente de la República, el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, con su viceministro, Edgar González, y el director del programa Rutas del Desarrollo, Juan Carlos Méndez. Como todos los lunes, hoy empezamos con la frase del día y vamos a citar a Federico García Lorca, que por cierto, en la Filgua, que está vigente de aquí al 13 de julio, están dando una edición del poema Grito a Roma de García Lorca, traducido a diferentes idiomas, incluido el cachiquel, una obra bellísima, les recomiendo ir a verla si tienen la oportunidad de ir a Filgua, y por eso hoy empezamos con García Lorca y una de sus frases más memorables. Él decía: el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Así que mantengamos vivas esos sentimientos, esa esperanza del porvenir. Como todos los lunes, empezamos con la agenda del presidente. Esta semana arranca el presidente con una sesión de gabinete en la que participará la vicepresidenta Karine Herrera, los ministros, secretarios, y esto ocurrirá al terminar la ronda. El presidente les contará un poco acerca de los temas a tratar. Esta semana también inician los encuentros del presidente con los alcaldes de todo el país. Esto ya lo habíamos anticipado. Estos encuentros van a permitir dar seguimiento a los proyectos de desarrollo y ejecución a nivel territorial. Este miércoles, por su parte, el presidente estará en Escuintla para inaugurar la planta de energía solar Magdalena. El viernes también estará inaugurando la tercera farmacia pública hospitalaria en el hospital de Villanueva. Es precisamente por eso que hoy hemos invitado al ministro Joaquín Barnoya a la ronda. La vicepresidenta esta semana estará dirigiendo la reunión de la autoridad migratoria, participará en varias actividades contra la trata de personas. El jueves tendremos un espacio especial aquí en la ronda al respecto y mañana participará en la charla Pequeñas Científicas, Grandes Sueños, y el miércoles lectura de cuento con corto Stan Mitsu, ambas actividades en la Filgua. Y con eso quiero darle la bienvenida al señor presidente y a los miembros de la mesa. Recibimos esta mañana al señor presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, así como a las distinguidas autoridades que le acompañan en esta conferencia de prensa. Bienvenido, señor presidente. Amigos de la prensa, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en esta ronda en su Palacio Nacional. Deseo comenzar la ronda de esta semana dirigiéndome a las y los guatemaltecos que residen fuera de Guatemala, que residen fundamentalmente en Estados Unidos o Canadá, para recordarles que el gobierno de Guatemala sigue trabajando para ustedes y que no los va a dejar solos. Recientemente se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos de América, que el Congreso de los Estados Unidos de América decidió asignar un impuesto a las remesas de un 1%. Nosotros manifestamos desde un comienzo que ponerle impuesto a las remesas era inconveniente desde todo punto de vista, pero si bien esta medida no es conveniente, como lo hemos dicho,
es considerablemente mejor a las cifras que originalmente estaban siendo analizadas por las autoridades estadounidenses. En su momento, nosotros hicimos ver al Congreso de los Estados Unidos de América, así como otros gobiernos de la región, que las razones por las que considerábamos que un impuesto a las remesas eran inconvenientes. Nos dirigimos oficialmente al Congreso de los Estados Unidos de América, indicando que consideramos que es desventajoso no únicamente para las familias que están enviando sus recursos y para las familias que los reciben, sino para la economía en general y para la lucha que se está haciendo para resolver las causas estructurales que dan lugar a la migración. Y aunque finalmente el Congreso ha decidido mantener esta tasa, el hecho de que no se haya llevado a cabo, que no tenga el costo anterior, que era del 5%, empezó con un 10%, posteriormente un 5%, ahora quedó en un 1%, nos permite trabajar de otras formas para tratar de balancear el efecto que esto va a tener. Nosotros seguimos adelante trabajando en nuestro plan de retorno al hogar. Es un plan con el que estamos generando las condiciones que nos permitan el retorno digno de aquellos guatemaltecos que estén regresando a nuestro país. Es un mecanismo que, como ustedes pueden ver en el video que se está mostrando, es un esfuerzo interinstitucional destinado a concentrar la capacidad de acción de las distintas instituciones del Estado para facilitar los procesos de recepción en primer lugar y de reintegración de los guatemaltecos. Pero todo empieza además con la capacidad de apoyar y asistir a los guatemaltecos en el exterior a través de una red consular que hemos venido reforzando. Al 3 de julio hemos recibido a 22.123 guatemaltecos y guatemaltecas, de los cuales 1.123 son niños, niñas o adolescentes. Es por ello que creamos un programa que es único en el mundo para recibir y atender de manera especial a este sector de la población. Nos referimos a la iniciativa que estamos desarrollando para lograr que menores no acompañados que se encuentran en centros de atención que en este momento son manejados por la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, menores de 18 años cuyo estatus está siendo dilucidado, puedan regresar a Guatemala antes de que cumplan 18 años y entonces pasen a los centros de detención que están a manos de ICE y en donde ya pasan a ser tratados como adultos. Estamos nosotros, en ocasión de la visita de la secretaria Noem, le hicimos ver la necesidad de tener una coordinación para poder identificar a estos menores y facilitar su regreso a Guatemala en condiciones de seguridad que nos permita trabajar, identificar a sus familias, trabajar con ellos y sus familias para lograr que haya una eficiente integración a la sociedad guatemalteca. Hemos inaugurado el Centro de Atención y Registro en las instalaciones de FEGUA. Hasta este momento, a un mes de su inauguración, se han atendido a más de 5,000 retornados, dándoles ayuda psicosocial, atención médica, saldo telefónico, atención en temas laborales, certificación e inserción educativa en Mineduc. También se gestionó con la SAT para que no necesiten pagar una solvencia fiscal, la que se proporciona de manera gratuita junto con la emisión
de antecedentes penales, policíacos, licencias de conducir, y RENAP de igual manera otorga gratuitamente un nuevo DPI. Es decir, estamos en este espacio en donde atiende a la gente que quiere ir de manera voluntaria a estos servicios, se facilita todo el proceso de reintegración efectiva. Estamos ampliando, como les dije, la red consular en los Estados Unidos de América para que estén enterados de los lugares en donde pueden recibir atención en caso de que estén involucrados en algún tipo de situación. Así que, queridos compatriotas, hermanos y hermanas nuestras en los Estados Unidos, estamos con ustedes y vamos a seguir trabajando para apoyarlos en este proceso. Quiero pasar ahora a compartir con ustedes una noticia que nos llena de satisfacción, porque refleja el rumbo que hemos decidido tomar como gobierno para poder encauzar al país, y es uno en el que estamos poniendo la atención a la dignidad de las personas, inclusive de las personas que más han sido marginadas por la acción del Estado. La iniciativa Rutas del Desarrollo, que es una iniciativa que lanzamos el año pasado como una iniciativa destinada a facilitar la construcción de caminos rurales en las zonas más abandonadas del país, ha sido reconocida internacionalmente por la Red Global de Desarrollo de Capacidades con el premio en la categoría de Caminos Rurales y Movilidad. Este no es un reconocimiento político, porque la reunión es de carácter eminentemente técnico, y no es una condecoración superficial, es un grupo que analiza las distintas propuestas que se hacen e intervenciones para el desarrollo, y es un premio otorgado por expertos que en medir el impacto de las políticas públicas en la vida de las personas. Haber recibido este premio para una iniciativa que estamos implementando confirma que estamos caminando hacia una Guatemala más justa, conectando comunidades históricamente excluidas con servicios básicos, oportunidades económicas y acceso a derechos. Caminos que antes eran símbolo de abandono, hoy son puentes hacia el desarrollo humano, y lo hacemos con medidas validadas por la evidencia y por criterios técnicos. Lo que más nos enorgullece es que este reconocimiento nace del trabajo conjunto que se lleva a cabo entre las comunidades, las municipalidades y el gobierno central. Es un trabajo colaborativo. Y como ustedes saben, en estos días me estaré reuniendo con los alcaldes de las distintas regiones del país para potenciar los proyectos de desarrollo en el territorio, incluyendo, pero no solo, a el proyecto de Rutas para el Desarrollo. No se trata, y insisto, Rutas para el Desarrollo no es un proyecto exclusivamente de construcción de carreteras, es un proyecto que entiende que la construcción de estas carreteras terciarias, carreteras rurales en las zonas más abandonadas por la inversión pública del país, son una estrategia para que la educación, la salud y el desarrollo en general llegue a estas comunidades. Y con esto le quiero ceder la palabra al coordinador del programa Rutas para el Desarrollo, Juan Carlos Méndez, quien nos ampliará los alcances de este reconocimiento y los adelantos que tenemos por delante con este proyecto transformador. Por favor, Juan Carlos. Gracias, presidente. Buenos días. Señor secretario, buenos días. Ministros, viceministros, buenos días. Y sobre todo, buenos días a ustedes, señoras y señores de la prensa. Como recordarán, hace unas semanas, en este mismo marco de la ronda, les anunciamos que habíamos sido nominados al premio que hoy se menciona, y efectivamente, pues hoy con mucha alegría, tal como lo decía el señor presidente, les presentamos el premio. Es un reconocimiento en la categoría Caminos Rurales y Movilidad.
Eran 10 categorías. En esta categoría fueron nominados un instituto de investigaciones británico que trabaja en África, en caminos rurales, un instituto de investigaciones de una universidad china que trabaja en el área rural china. De manera que, pues, con mucha alegría les contamos que les ganamos a estas dos propuestas tan importantes que se presentaron. Así que, en nombre de miles y miles y miles de guatemaltecos que viven en las áreas rurales más abandonadas, como decía el presidente, lo recibimos con mucho orgullo. Y a ustedes les transmitimos que efectivamente es un reconocimiento mundial, con mucha ciencia, mucha academia detrás. La Federación Internacional de Carreteras es una organización mundial que aglutina academia, sobre todo, constructores, industria de la construcción de caminos, puentes, etcétera, infraestructura vial en general, gobiernos y asociaciones particulares interesadas en los temas de movilidad y de carreteras. ¿Por qué es importante un premio de esta naturaleza para un programa como Rutas del Desarrollo? Bueno, primero nos pone en el contexto de las naciones, nos pone en la posición de asegurar que estamos conduciendo bajo prácticas internacionales adecuadas, le garantizamos a nuestros beneficiarios directos un buen trabajo, le aseguramos al guatemalteco que estamos utilizando bien sus recursos, los recursos públicos en beneficio de los más necesitados, y eso nos agrada muchísimo. Pero también nos abre un espacio importante de trabajo y asesoría técnica de esta federación internacional. Nos comentaban, por ejemplo, que la mayor parte de los países desarrollados cuentan con federaciones nacionales relacionadas y esa asesoría nos la pueden brindar. Esto transparenta mucho los procesos y eso creo que es un reto para Guatemala muy importante, de manera que lo vamos a aprovechar. Esta comunicación del premio se está haciendo a nivel mundial. Nosotros haremos alguna divulgación, obviamente, acá, y los personeros de la Federación Internacional de Carreteras, a nivel de su más alta dirigencia, están interesados en visitarnos y conocer el programa de cerca. Les interesó muchísimo, por ejemplo, que fuese un programa de desarrollo integral que coordina a 6 ministerios. Les pareció muy, muy interesante, sobre todo porque se reconoce los retos que esto significa. El desarrollo es eso, es lo multisectorial en un territorio respondiéndole a las necesidades del territorio, que es exactamente lo que estamos haciendo. Finalmente, yo solo quisiera, señor presidente, si me permite, hacer algunos reconocimientos que creo que los hice la vez pasada, pero hoy quiero puntualizarlos porque es importante por el premio que hemos recibido. Primero, nuestro programa, el programa presidencial Rutas del Desarrollo, tiene un respaldo académico muy fuerte. Lo hemos socializado con varias universidades del país, pero particularmente quisiera hablar de la Universidad Rafael Andívar. La Vicerrectoría de Investigación nos ha provisto y nos ha apoyado de equipo, de personal técnico, sobre todo en temas de información geográfica, y sin ellos creo que esto no lo hubiésemos podido avanzar al nivel que lo hemos avanzado. Me refiero a la parte de planificación estratégica que el programa contiene detrás. Y por otro lado, también quisiera hacer un reconocimiento al programa de Naciones Unidas. El laboratorio de aceleración de ellos nos permitió contar con un voluntariado enorme que nos permitió desarrollar un mapa de caminos terciarios. Como ustedes saben, más de 30,000 kilómetros de la red vial nacional no es registrada, no es oficial, no se conoce, y ahora nosotros estamos desarrollando ese mapa para ponerlo a disposición de un programa como el programa Rutas del Desarrollo, pero también con los municipios, con los alcaldes. Eso creo que va a ser muy importante de aquí hacia adelante. Y por último, también hacer el reconocimiento de una instancia internacional que se denomina HOT, H-O-T, Humanitarian Open Street Map Team. Estos facilitan mapas de alta resolución para que podamos trabajar imágenes satelitares, y ellos han hecho un screening de inteligencia artificial previo que nos permite asegurar que la integración del mapa que hemos desarrollado es de las mejores y con un respaldo internacional importante.
Todo eso pues fue, digamos, la motivación del premio. La Federación Internacional de Carreteras reconoció ese esfuerzo y sobre todo el respaldo político y la voluntad política que el país tiene para entrarle a un tema que ha estado abandonado por siempre, no solo en Guatemala, en muchos países. El tema rural siempre ha sido un poco relegado y estos programas lo ponen en el centro del desarrollo y eso para nosotros es muy, muy importante. Con eso, aquí está el premio, si le quieren tomar fotos y pues va a estar a la disposición para que lo reconozcan. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, Juan Carlos. Y es satisfactorio ver cuando la capacidad técnica de los profesionales guatemaltecos recibe este tipo de reconocimientos a nivel mundial. Quiero pasar ahora a otro de los temas centrales que nos está ocupando, que es el tema presupuestario. Estamos enfocados en la ejecución presupuestaria. Hoy tendremos una nueva sesión del gabinete para concentrarnos en la evaluación de la ejecución e inversión para este segundo semestre. Ustedes vieron la semana pasada que se publicó en el Diario Oficial la ampliación del presupuesto de la empresa portuaria Quetzal por un monto superior a los 241 millones de quetzales, recursos que son los destinados a la modernización del puerto en seguimiento a la firma del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Es decir, seguimos trabajando alrededor de la inversión pública. Pero para dar más información sobre el tema de ejecución presupuestaria, le quiero pedir al ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, que por favor comparta información con nosotros. Ministro. Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas y miembros de la prensa que nos acompañan. Hemos preparado una muy breve presentación para traer a este espacio 3 temas que se desarrollaron a lo largo del mes de junio. El primero tiene que ver con la visita del Fondo Monetario Internacional y los resultados y las conclusiones que ellos nos han dado sobre su visita. El segundo es la ejecución del presupuesto de este año para dar algunas cifras de cómo va la ejecución y finalmente quisiéramos dar algunas luces de cómo va el proyecto de presupuesto también, presidente. Por favor, la siguiente. En primer lugar, decirles que el Fondo Monetario hizo en el mes de junio una visita para la revisión del artículo 4. Esta es una visita que el fondo realiza de manera anual y en la cual se hace una evaluación de cómo está la situación económica, financiera y por supuesto cómo va la gestión del gobierno. En su comunicado, el Fondo Monetario destacó que Guatemala mantiene su estabilidad macroeconómica muy sólida a pesar de los recientes riesgos externos, riesgos vinculados a los aranceles, por ejemplo, al posible en ese momento impuesto a la remesa. Pues todo esto se analiza desde la visión del Fondo Monetario Internacional y por supuesto el país sigue mostrando una fuerte resiliencia económica frente a estos temas. Quisiera destacar que el Fondo Monetario Internacional ha revisado las cuentas fiscales a profundidad en esas 2 semanas que nos han visitado y reconoce que hay una fortaleza fiscal muy grande gracias al bajo nivel de deuda que se ha dado a lo largo de la historia del país y que nosotros conseguimos mantener en un nivel por debajo del 30% del PIB y por otro lado pues un presupuesto que es el presupuesto que se está ejecutando este año mucho más orientado hacia la inversión en infraestructura económica y el esfuerzo para incrementar los recursos que vayan a la producción de bienes y servicios públicos hacia la sociedad. Hay otros elementos dentro de la revisión del fondo, una política monetaria que continúa siendo muy prudente y efectiva, un sector financiero muy sólido y por supuesto también el fondo ha destacado los avances en gobernanza, mejoras por ejemplo en la publicación y claridad del presupuesto público. Aquí mismo hemos expuesto diferentes páginas y diferentes espacios en los cuales la sociedad puede encontrar toda la información que se está produciendo sobre la ejecución presupuestaria y por supuesto seguimos implementando cambios y mejoras en los sistemas digitales de compras y también de contrataciones del Estado.
Por favor, la siguiente. Sí, el Fondo Monetario también nos advierte algunas oportunidades de mejora que son parte del plan de gobierno de este gobierno del presidente Arévalo, y por supuesto me gustaría muy básicamente definirlas. Primero, necesitamos seguir aumentando la recaudación tributaria. Como ustedes saben, nosotros le apuntamos a la mejora en la productividad de los impuestos. Nosotros hemos ofrecido no crear nuevos impuestos ni cambiar las tasas impositivas, pero sí hacer un combate muy fuerte contra la evasión, contra todos los mecanismos que evitan el pago de los impuestos. Por supuesto, hay que seguir ampliando la base. El Fondo Monetario nos reitera la necesidad de priorizar el gasto social y en infraestructura, que en este momento del desarrollo del país se hace vital. El incremento de la inversión en educación, en salud, en asistencia y protección social juegan un rol estratégico para la base que debería de ser este momento para el futuro del país, y por supuesto los retos en materia de infraestructura, tanto la que comunica a las comunidades como la que comunica a los grandes mercados en los que Guatemala participa. Por supuesto, hay que seguir haciendo esfuerzos de fortalecimiento de la gobernanza y de las instituciones públicas. Necesitamos reducir la desigualdad e impulsar la inclusión financiera, fortalecer la productividad y competitividad de la economía guatemalteca y continuar el esfuerzo de adaptación al cambio climático y la mejora en la gestión de riesgos. Ustedes pueden acceder al comunicado en el sitio del Fondo Monetario Internacional. Para eso hemos dejado el QR que ustedes pueden ver ahí. Por favor, para pasar al segundo punto sobre la ejecución que llevamos en este año. Nosotros, de acuerdo a las diferentes estimaciones y evaluaciones que se van haciendo del presupuesto a lo largo del año, en primer lugar, reiteramos que se mantiene la meta de recaudación tributaria fijada en el presupuesto para este año, la cual suma 109.302 millones de quetzales. Hasta el 30 de junio teníamos una variación interanual muy positiva de 8.7%. Eso quiere decir que se están recaudando bien los impuestos, se están recaudando incluso con una brecha a favor. Estamos 972 millones recaudados por encima de la meta que teníamos estimada al llegar a la mitad de este año, que ustedes pueden observar, ya hay una recaudación superior a los 53.000 millones de quetzales. Por favor, por el lado del gasto, pues este es el segundo año del gobierno del presidente Arévalo, y ustedes pueden observar acá en la gráfica qué porcentaje de ejecución llevaban los dos gobiernos anteriores. Este iba en torno a 38.5, 39.6. Nosotros llevamos una ejecución del 40.6%. Destaco esto porque es importante recalcar acá que el presupuesto, como la economía ha ido creciendo, y de una ejecución de gasto que se tenía en 30.600 millones de quetzales en 2017, al 30 de junio hemos pasado a una ejecución de 62.800 millones de quetzales al mes de junio de este año. ¿Qué significa esto? Bueno, una capacidad adicional de ejecución, pero también sobre la base de que hay que ejecutar para cumplir con los resultados. Por favor, en la siguiente gráfica ustedes pueden ver la variación interanual de esta administración con respecto a su primer año de ejecución. Llevamos un 22.2% más de ejecución de lo que se llevaba al 30 de junio del año 2024. Este comportamiento también hace notar que muchas de las entidades han ido comprendiendo y mejorando la capacidad de ejecución, siempre con transparencia y enfocados a resultados. Por favor, veamos aquí en la siguiente gráfica cómo las diferentes entidades del gobierno están llevando su ejecución. Este es el porcentaje al mes de 30 de junio, para ser más preciso. Bueno, básicamente lo que ustedes pueden encontrar acá es que las principales entidades proveedoras de bienes y servicios a la población han tenido un porcentaje de ejecución superior o igual al promedio del 40.6%, que es el promedio general.
Aquí encontramos los ministerios de Educación, los ministerios de Salud Pública, Ministerio de Gobernación, entre otras entidades, lo que refiere el interés del gobierno de poder proveer con calidad y con la mejora de cobertura los servicios que estas entidades están ejecutando a lo largo del año. Por favor. Aquí podemos ver algunas variaciones interanuales y podemos encontrar cómo hay diferentes entidades del gobierno central que están ejecutando de una manera acelerada para poder cumplir con las metas que tienen propuestas. Este es el caso del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien es cierto, su ejecución está por debajo, un poco por debajo del promedio de 40.6, también se está haciendo un esfuerzo muy grande, muy significativo para tener una buena ejecución que ya supera el 91.4% de lo que llevaba ejecutado a la misma fecha el año anterior. También hay otros retos, hay secretarías que están ejecutando de manera rápida, por ejemplo, los recursos vinculados a becas y a programas de bienestar social. Por favor, la siguiente. Entrando al tercer punto que queríamos comentarles el día de hoy, pues ustedes nos han acompañado en las diferentes fases de discusión del proyecto de presupuesto y en la última semana de junio presentamos ya los techos presupuestarios. El techo para el año 2026 es de 161.779.6 millones de quetzales. Esto representa alrededor del 16% del Producto Interno Bruto del próximo año. El próximo año es un año emblemático. La economía de Guatemala va a superar el billón de quetzales. Vamos a tener un PIB de 1.010.763.5 millones de quetzales. Es una cifra que revela el dinamismo de la actividad económica guatemalteca y, por supuesto, el gran camino al desarrollo que Guatemala puede seguir si utilizamos ese crecimiento económico para traducirlo en más empleo, más bienestar y, por supuesto, políticas públicas que puedan llegar a la población. Esperamos el próximo año, esta es la expectativa de crecimiento medio de 3.9%, seguimos teniendo el esfuerzo de tener un crecimiento que se separe lo más posible del 3.5% anual. Y este presupuesto continúa teniendo el enorme reto de seguir avanzando a tener más inversión pública y, por supuesto, cubrir todos los elementos que permitirán llevar el mayor bienestar posible a las familias guatemaltecas. Por favor, nos queda dos diapositivas. Aquí pueden ver ustedes cómo se distribuyen los techos presupuestarios. A pesar de ser un presupuesto potente, es un presupuesto que conserva la necesidad de seguir teniendo una política fiscal que promueva la sostenibilidad y ustedes pueden encontrar que solo hay un incremento de 4.5% en el tamaño del presupuesto del año 2026 con respecto al presupuesto que se está ejecutando este año. Ustedes pueden tener en esta presentación, pero también en las páginas de nuestro ministerio, toda la información a profundidad. Ahora mismo las diferentes entidades se encuentran distribuyendo su techo presupuestario en las diferentes actividades y proyectos que tienen que ejecutar, por supuesto con miras al cumplimiento de la agenda de gobierno y de las metas que el gobierno le ha ofrecido a la sociedad en este periodo. Por favor. Ya para cerrar, invitarlos a que encuentren y busquen, mejor dicho, toda la información en nuestro espacio de planificación y presupuesto abierto 2026. Ahí encontrarán lo que se desarrolló en la fase 1, que fue escuchar a la sociedad civil con sus propuestas. En la fase 2 se ha presentado ya todos los techos, la visión presupuestaria, la visión macroeconómica de mediano y largo plazo, y en la tercera fase, que se inaugurará en unas semanas, ahí encontraremos toda la discusión ya concerniente a los techos a nivel desagregado por cada una de las entidades del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Y finalmente, uno de los temas que nos recordaba el ministro Mencos, que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, pero cualquier experto en el desarrollo considera fundamental
para apuntalar el desarrollo económico del país es invertir en su desarrollo social en términos de las condiciones de bienestar de la población. Y dentro de esto se encuentra muy prominentemente el área de inversión en salud, que es un área en donde mi gobierno ha establecido cierto número de metas ambiciosas en términos de hospitales, en términos de puestos de salud y en términos de acceso a medicamentos a precios justos para la población, a partir del reconocimiento que en Guatemala, por razones de la forma como está estructurado el mercado, en las farmacias se consiguen medicinas a precios mucho más caros que en otros países de la región y que es necesario encontrarle una solución urgente a ese problema. El objetivo es evidentemente promover el acceso de la población a medicinas que sean de bajo costo y que sean de alta calidad, y como parte de esa prioridad pasa el abastecimiento de los hospitales y los puestos de salud de la lista básica de medicinas, pero también el programa de farmacias populares, por llamarlos de alguna manera, otra más de las cuales va a ser inaugurada esta semana, por ejemplo. Para informarnos del avance de esta meta de acceso a medicamentos para todos y para todos, nos acompaña el ministro Barnoya y el viceministro Edgar González, a quienes les pido que por favor nos compartan la información correspondiente. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, equipo. A ustedes también buenos días. En efecto, como bien lo dijo el presidente, uno de los principales, de los múltiples problemas de salud que aquejan al país es el acceso a medicamentos. Y eso, como bien lo mencionó el presidente, es una cosa es abastecer el sistema y la otra es que la población, es donde principalmente desafortunadamente afecta su bolsillo, tenga acceso a medicamentos de bajo costo, pero también de calidad. En ese sentido, este programa de accesibilidad de medicamentos, si bien ya estaba activo en el país, había una necesidad de reactivarlo y de reforzarlo con miras hacia adelante y asegurarnos que llegue a las poblaciones más necesitadas. El problema de medicamentos de calidad y de bajo costo no es sencillo, no tiene una solución específica, pero sí tenemos que buscar la que sea más eficiente y a corto plazo. En ese sentido, el programa de accesibilidad de medicamentos, hemos encontrado que es de las principales maneras de llegar a la población más necesitada para que tenga de nuevo acceso a medicamentos de bajo costo y de calidad. En ese sentido, le voy a ceder la palabra al viceministro González, cuyo equipo ha tomado el liderazgo en poco a poco ir fortaleciendo el programa PROAM. Ministro, viceministro. Muy buenos días, presidente, ministro de Finanzas, secretario y el coordinador del programa de rutas, a toda la prensa aquí presente. Continuando con lo que el ministro nos comentaba sobre las farmacias, pues vamos a hacer aquí una presentación. En primer lugar, pues ustedes ya saben que el espíritu de este programa es promover el abastecimiento o abaratamiento de medicamentos de calidad para la recuperación de la salud de la población en 340 municipios de los 22 departamentos de Guatemala. Siguiente, por favor. La idea es aumentar la cobertura de medicamentos básicos de calidad y a precios accesibles para toda la población. Estos medicamentos deben de tener seguridad, calidad y eficacia, que es otro de los temas que garantiza el Ministerio de Salud a través de la regulación sanitaria. Actualmente tenemos 94 farmacias municipales, 13 farmacias estatales, 6 farmacias propias de PROAM y 112 ventas sociales de medicamentos. Cada una de estas es una modalidad especial que requiere la participación de otros actores como las municipalidades u organizaciones de sociedad civil. Siguiente. Para este 2025
se tiene programado habilitar 10 grandes farmacias más departamentales, 12 farmacias hospitalarias de PROAM y 88 farmacias municipales. Para esto, el equipo de PROAM, en algunos momentos con acompañamiento del ministro o acompañamiento de alguna otra autoridad, han estado haciendo visitas a los departamentos en coordinación con gobernadores y también en algunas ocasiones con diputados para conversar con alcaldes municipales para promover las farmacias e iniciar con ellos acuerdos para que puedan asociarse a este programa. La siguiente, por favor. Para este 2025, como decíamos, esta es la programación que tenemos para la parte de grandes farmacias en Huehuetenango, en Quiché, en San Marcos, en Quetzaltenango, en Sololá, en Chimaltenango, en Chiquimula, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Jalapa. Estas son las modalidades de grandes farmacias que se están pensando abrir. A nivel hospitalario, además de las que ya se abrieron, pues también se está pensando o se va a abrir esta semana la farmacia de Villanueva. Y conforme se vayan dando las condiciones, en cada uno de los hospitales estará continuando con estas aperturas. Además, a nivel municipal, a nivel municipal, Las Cruces en Petén, Pueblo Nuevo Viñas en Santa Rosa, San Andrés Petén y Patulú Suchitepeques, que las que tenemos aquí son las que ya han avanzado para la afiliación de las municipalidades en PROAM, pero hay otro grupo de farmacias que están en proceso de afiliación y esas pues se estarán anunciando posteriormente. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver entonces que contamos con un listado de medicamentos bastante amplio, son 180 medicamentos por el momento. Aquí tenemos medicamentos de marca, ¿verdad? Como el Eutirox, que se ha mencionado varias veces, pero también tenemos medicamentos genéricos. Lo importante acá es que el Ministerio de Salud, a través de la regulación sanitaria, el registro sanitario, la farmacovigilancia y el monitoreo postcomercialización que se hace también en PROAM, garantiza la calidad de estos medicamentos. Siguiente. Vemos algunas comparaciones de precios, estos pues ya se habían compartido anteriormente y en otros espacios, pero vemos este producto Cetix que es de marca, el mismo que se vende en PROAM. Podemos ver que en farmacias privadas los precios van entre los 113 y los 126 quetzales y en PROAM la misma cantidad de la misma marca tiene un precio de 2 quetzales con 80 centavos. Estos son algunos de los beneficios que tiene la población al adquirir estos medicamentos. Ahorita lo importante es la expansión de las farmacias para que haya acceso a estos medicamentos en los municipios y también pues pretendemos que a través de las municipalidades se llegue a algunas aldeas grandes. Siguiente. Aquí tenemos otra comparación, Ibersartam, que es un producto para hipertensión bastante conocido. Los precios oscilan entre 106 y 113 en lo privado y para PROAM la misma cantidad está más o menos en 9 quetzales. Siguiente, por favor. También podemos ver este otro producto, ¿verdad? La diferencia que se tiene entre las farmacias privadas y la farmacia PROAM, hay una diferencia de casi el 50% del costo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí pues aprovechando el espacio y la penetración que ustedes tienen en el país, algunos datos de cómo pueden afiliarse a PROAM, tanto las municipalidades como las organizaciones no gubernamentales. Es importante mencionar que aquí también algunas otras instituciones públicas se pueden asociar a PROAM o inclusive los consejos comunitarios de desarrollo se pueden afiliar a PROAM para poder abrir sus ventas sociales. Aquí hay que presentar la solicitud, hay que tener una cuenta con un local, ¿verdad? Cumplir con los requisitos básicos, aquí hay que llenar un formulario, personería jurídica, son requisitos realmente muy básicos, no es algo que requiera mucho esfuerzo de poder completar.
y además recibir el acompañamiento en el proceso del equipo técnico de PROAM. Se acompaña todo, se hace la evaluación del lugar, se hace la evaluación de las condiciones de ese lugar, de la capacidad que tiene la institución para poder gerenciar una de estas farmacias, y además se da el acompañamiento para capacitar a los dependientes de la farmacia, y eso sin ningún costo porque lo asume todo PROAM. Y con eso pues ya se puede iniciar la apertura de una farmacia. Siguiente. Bueno, la verdad es que el gobierno del presidente Arévalo está comprometido, como él mismo lo decía al inicio, con llevar medicamentos de calidad a la población, con mejor costo, ¿verdad? O a precios bajos. Así que ese es parte del trabajo que estamos impulsando. Gracias. Muchas gracias. Y permítanme agregar, estos precios que ustedes vieron no son subsidiados. El gobierno no está subsidiando el precio de la medicina. Está comprando en el mercado internacional en cantidades y está colocando las medicinas a precio justo, recuperando el dinero que va a permitir mantener este ciclo y seguir obteniendo medicinas que van a ser presentadas a precio de costo a la población. Así que yo creo que pasamos ahora a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para usted y a los distinguidos funcionarios que le acompañan. Comenzamos con Brainer Ruiz de Albavisión, pero antes hago la salvedad que hoy hay gabinete y por favor a los estimados periodistas sean breves, por favor. Gracias, buenos días, presidente y funcionarios. Presidente, dos consultas rápidas. La primera, ¿qué temas va a priorizar este día en el gabinete? Y la segunda, presidente, ¿qué día se va a reunir con los alcaldes acá en el Palacio Nacional de la Cultura? Serían las dos consultas. Y la otra sería para el ministro de Salud. ¿Cómo avanzan las supervisiones en las 5 edificaciones de hospitales que se tienen contempladas? Creo que es Sololá, Chiquimula, para que nos puedan comentar. Gracias. Bien, la reunión de gabinete de hoy va a haber varios temas, pero yo diría que el foco central es precisamente vamos a hacer una revisión del presupuesto en términos de la ejecución presupuestaria y los retos de la ejecución presupuestaria para este segundo semestre en relación con las metas presidenciales. Nosotros estamos ejecutando un presupuesto en donde el objetivo no es gastarnos el dinero, el objetivo es alcanzar resultados concretos, específicos, de beneficio para la población, como las medicinas accesibles, como los hospitales, como el programa de carreteras, y el día de hoy vamos a estar concentrándonos en ese análisis presupuestario. Y con los alcaldes vamos a tener reuniones a lo largo de todo este mes, de carácter regional, nos vamos a ir reuniendo con ellos por regiones y empezamos, de hecho, esta misma tarde tendremos ya la primera reunión con un grupo regional de alcaldes. Gracias, señor presidente. Escuchamos al señor ministro. Sí, muchas gracias. En efecto, el hospital de Chiquimula lleva un 38% de avance, el de Sololá un 65% de avance y las otras 3 licitaciones que recién se lanzaron con el BCIE, Cobán ya recibimos oferta la semana pasada y los otros 2 estamos pendientes de recibir ofertas. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos, señor presidente, con la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias. Tiene 2 interrogantes para su persona. Buenos días, presidente, y a los señores ministros, secretario. Mi primera pregunta, presidente, es en relación, solo no me quedó muy claro, no sé si tal vez usted o el señor ministro, cómo queda dosificado. Esta es una, o si ya se presentó un anteproyecto para el presupuesto 2026, es que no logré comprender muy bien si, digamos, o solo fue ejecución lo que presentó ahorita, ministro. Gracias, no sé si puede usted responderme después. Le voy a pedir al ministro, gracias. Pero lo que le puedo decir es que lo que se refirió es a niveles de ejecución del presupuesto 2025 actual.
Gracias, no presidente. no se refirió al 2026, a los Solo los Bueno, techos, sí. entonces, Muchas gracias. Ministro, ustedes presentaron ya un primer plan piloto para el presupuesto 2026, digamos, y de cuánto sería y la dosificación. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en la presentación nosotros ya presentamos los techos a la sociedad y estamos en la fase 2 de planificación y presupuesto abierto. Este es un presupuesto que va a sumar un poco más de 161,000 millones de quetzales. Eso significa un incremento de 4.5% con respecto al presupuesto actual. En la fase en la que estamos en este momento es que se hacen llegar los techos presupuestarios a las diferentes entidades del gobierno y estas entidades inician su trabajo de desagregación del techo para llevarlo a nivel de programas, actividades, obras. Las entidades tienen hasta el 15 de julio para poder enviarle al Ministerio de Finanzas Públicas toda esta información, que es la que permite continuar el avance del proyecto de presupuesto. Como ustedes saben, por ley tenemos que presentarlo el 2 de septiembre de este año y así lo haremos. Muchas gracias. A usted, señor ministro. La siguiente pregunta es para el señor presidente. Presidente, el día de ayer se dio una situación en Filgua, ¿verdad? No se permitió, digamos, la presentación de un libro que se llama Guatemala, Narcoestado y Oligarquía. No sé, señor presidente, estaban comentando un poco, algunos colegas solicitaron información al Ministerio de la Defensa en el chat, pero no sé si les dilucidaron eso. ¿Por qué no se permitió esto, presidente, digamos, la presentación como todos los escritores, ¿no? que presentan sus obras o hacen una publicidad previa a esto? Precisamente porque un oficial del ejército, así como los diplomáticos o los miembros de la policía, que son instituciones de servicio especial, están sujetos a sus propias regulaciones alrededor de estas cuestiones. En el caso de los oficiales del ejército están sujetos al Código Militar. Hay un fuero militar que establece que ciertas cuestiones de regulación se ven adentro de la institución misma, y de acuerdo a esas regulaciones el coronel Castañeda pidió autorización para presentar el libro y el mando del ejército consideró que, de acuerdo a la definición de la inconveniencia de la participación de oficiales del ejército en actos que pudieran ser interpretados como políticos, etcétera, se le pidió que no participara y entonces el oficial no participó. Ahora el libro está a la venta. Ya desde ayer estaba disponible, bueno, entiendo yo que desde antes, pero chequeamos, el libro está disponible, el libro sigue circulando, si no hay seguramente es porque se agotó y estarán reimprimiéndolo, pero el libro y todo lo que ha escrito el coronel Castañeda está libre a la consulta de todos. Gracias, presidente. Hay una breve repregunta de la periodista. Aprovechando, presidente, el Ministerio de Comunicaciones colocó en un tuit que se estaba empezando un proyecto de tramo carretero en el Tejar Chimaltenango. Sin embargo, algunos comunitarios indican que este es un proyecto de la municipalidad, no del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, no sé ahí cómo… No tengo información, realmente necesitaría saber exactamente de qué tramo se trata, pero le voy a pedir aquí al equipo que por favor se encargue de darle la información, consultar al Ministerio de Comunicaciones para proporcionarle la información completa. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Eduardo Pereda de Radio Sonora. Tiene consulta para su persona y para el señor ministro de Salud. Señor presidente, muy buenos días, demás funcionarios también. Presidente, ante la noticia positiva de Ricardo Arjona de regresar a Guatemala, ¿cuál es su postura, ya que va a utilizar el Teatro Nacional para iniciar una gira de conciertos? Gracias. Nosotros estamos felices, en primer lugar, porque siempre es un gusto escuchar a Ricardo Arjona. Segundo, porque él ha tomado la decisión de iniciar su nueva gira mundial, que muchísima gente esperaba
en Guatemala, en su país. Él estaba leyendo hoy declaraciones que ha dado diciendo la nueva gira comienza en casa y entonces viene para acá. Y nosotros, como gobierno, a través del Ministerio de Cultura y a través del INGUAT, estamos facilitando y colaborando con él para que efectivamente este retorno a la casa y el comienzo de la gira desde Guatemala sea todo un éxito. Así que va a ser un gusto para todos, creo, volverlo a tener acá y para nosotros colaborar en el éxito de estas presentaciones. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es para el señor ministro de Salud por parte del periodista Eduardo Perea. Ministro, en torno a los accidentes de tránsito en motocicletas que se han registrado en los últimos días a causa de las fuertes lluvias, ¿cómo está la red hospitalaria para poder atender a todas las personas que por alguna razón tengan percances a causa de esta época? Y también en la misma línea de la época de lluvias, ¿cómo se está atendiendo a las personas que por dengue, por enfermedades respiratorias, pues tengan necesidad de llegar a un centro de salud? Gracias. Sí, gracias. Son preguntas muy pertinentes. Respecto a las primeras, hay que dejar de ver esto como un problema vertical del Ministerio de Salud Pública. Desafortunadamente nosotros somos la punta del iceberg y quienes pagan los costos de estos accidentes, principalmente en motoristas. Eso es un problema de Estado, de nación, ¿no? Donde deberían de estar municipalidades, Congreso, y que las leyes que están vigentes se cumplan. Las multas, cascos, etcétera, etcétera. También tendría que ver aquí la iniciativa privada. Eso de que una pizza llegue en media hora tiene implicaciones también para el motorista, o sea que es un problema de Estado. A nosotros como ministerio se calcula que se puede llevar hasta el 60 al 70% de un hospital de referencia los traumas, porque por lo general son traumas complejos, fractura de fémur, que necesitan a veces prótesis, osteosíntesis, que elevan todavía más el costo. Ese es solo el costo al Ministerio de Salud. Luego viene el costo social y económico de las consecuencias de tener una persona inmovilizada durante 3 o 4 semanas en lo que se recupera, que tiene implicaciones económicas para la familia. El problema es más complejo que solo salud. Tiene que haber una campaña municipal de prevención de los accidentes viales. Si mal no estoy, en el fin de semana hubo una campaña de educación vial hacia motociclistas que esperamos que haya sido no solo eficaz, sino muy bien asistida. Respecto a las enfermedades que son brotes, le hace dengue principalmente, hasta ahorita no vamos arriba de la curva epidemiológica que se espera que suba. Con la época de lluvia inevitablemente sube el dengue, lo que esperamos es que no suba más allá del nivel de alerta roja que sucedió en los años anteriores. El dengue es particular porque es un problema mundial, no es un problema exclusivo de Guatemala. Países que habían erradicado el dengue de alto ingreso, le hace Europa y Estados Unidos, han empezado a volver a ver dengue, y eso es resultado en gran parte del cambio climático y la urbanización desmedida y el mal manejo de desechos. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos con la periodista Heidi Pineda de Liberal GT. Tiene interrogantes para el señor presidente. Gracias. Buenos días, presidente. Funcionarios también. Tengo 2 consultas. Una es con relación a la campaña de autodeportaciones que se está haciendo en Estados Unidos, para saber si Guatemala ya tiene algún dato de guatemaltecos que se hayan autodeportado. Y la segunda es, recientemente los diputados en el Congreso presentaron una iniciativa de ley, los oficialistas, en donde buscan aprobar una ley que les permita al Ejecutivo poder ejecutar de mejor manera o más rápido el presupuesto. La consulta en ese sentido es si realmente se requiere de una iniciativa para poder avanzar o agilizar la ejecución presupuestaria. Voy a ser sincero, estoy viendo al ministro de Finanzas, no tenemos claro que se haya presentado una iniciativa de ley para facilitar o acelerar la ejecución. No le agradeceremos la información porque por lo menos como tal, ministro, no tenemos nada registrado. Posiblemente haya otra iniciativa que haya que ver, pero no es una iniciativa de la que tengamos ahorita en el radar. De las autodeportaciones no tenemos información
o por lo menos yo no tengo información en este momento, es parte de los mecanismos de información que estamos trabajando con el gobierno norteamericano a partir de la visita de la secretaria Noem alrededor del tema. En todo caso, voy a consultar si existe una identificación dentro del número de personas que están entrando a Guatemala, de retornados, que indique en el caso de ellos cuáles son autodeportados. Pero como esta es una gestión que se realiza por la persona ante las autoridades norteamericanas, no tenemos un mecanismo automático que nos informe a nosotros. Gracias, señor presidente. La periodista tiene una repregunta relacionada con el presupuesto que le queda duda. Gracias. Señor presidente, quizás sería para el ministro Jonathan Mencos, y es con relación al presupuesto 2026. ¿Cómo perfila en este momento el apoyo del legislativo para la aprobación presupuestaria y cómo avanza el tema de la socialización de los nuevos techos presupuestarios? Gracias. Muchas gracias. Bueno, como lo comentábamos al inicio en la ronda, el proyecto de presupuesto está avanzando en sus diferentes fases, todavía no ha llegado al Congreso de la República. Nuestra expectativa política es que sea aprobado. Es un presupuesto que lleva más bienestar y más desarrollo a todo el territorio nacional. Creo que esto es algo que buscan la mayoría de congresistas en el Congreso de la República. Es un presupuesto además que va a potenciar el crecimiento económico, la generación de empleo en el territorio nacional, y es un presupuesto que nos permite mantener el balance de las finanzas públicas para que éstas sean sostenibles, pero también más potentes para lograr el crecimiento. Voy a reiterar, estamos en este momento esperando en el Ministerio de Finanzas que las diferentes entidades del Ejecutivo nos envíen ya los techos desagregados a nivel de programa, actividad y obra. Por supuesto, las entidades saben que se tiene que privilegiar la inversión pública, se tiene que privilegiar las mejoras en cobertura y calidad de servicios públicos, y en función de esto se seguirá haciendo la fase de consolidación de estos techos presupuestarios desagregados. Muchas gracias. Señor ministro. Continuamos con el periodista Óscar Grijalva de Radio Punto. Tiene interrogante para el señor presidente y para el señor viceministro de Salud. Si me permite, don Óscar, le tengo un poco de información a doña Heidi. La iniciativa de ley a la que usted se refiere, me estaba informando ahorita el secretario Palomo, porque averiguamos, es una iniciativa de desjudicialización de proyectos de construcción de obra pública, porque efectivamente lo que nos hemos encontrado es que una vez que alguna empresa entra en algún contencioso por incumplimiento o por cualquier razón y se judicializa la obra, en ese momento, de acuerdo a la legislación actual, esa obra no puede continuar, nadie la puede tocar hasta que no haya un dictamen legal. Y usted sabe que aquí los juicios pueden tomar años, y entonces la idea es tener un mecanismo para precisamente encontrar una forma que evite que esa judicialización se convierta en un bloqueo, y fue presentada por el diputado David Illescas. Gracias, señor presidente, tan oportuna respuesta. Continuamos con el periodista Óscar Grijalva. Presidente, buenos días. Funcionarios, presidentes, buenos días. Acerca de dos posturas puntuales. La primera es sobre el reporte de un guatemalteco en la nueva cárcel Alligator en Alcatraz. ¿Cuál es su postura, presidente, hasta el momento? De igual manera, en Texas se registran unas severas inundaciones afectando a centenares de personas y se tiene reporte de algunos guatemaltecos actualmente que hayan sido afectados. Y para finalizar, presidente, el seguimiento que el Ejecutivo le ha dado a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público presentada a la dirección legislativa y que aún permanece ahí, si ya tienen algunos avances o si se muestran pues algunas otras iniciativas o podamos conocer qué avance o qué seguimiento ha tenido al respecto. Gracias. Muchas gracias sobre sus consultas, don Óscar. Entendemos que el guatemalteco que se ha mencionado
iría a esta nueva prisión en los Estados Unidos es una persona que ha sido juzgada y encontrada culpable por crímenes de asesinato cometidos adentro de los Estados Unidos. Esa es la información que tenemos hasta este momento, no tenemos nada. Es decir, es un tema penal interno dentro de los Estados Unidos y él, pues, no sabemos si es correcta o no la información de que haría parar ahí. El Ministerio de Relaciones Exteriores está ahorita atento para recabar toda la información alrededor de la presencia de guatemaltecos o guatemaltecas damnificados por las inundaciones en Texas, pero hasta el momento no hemos recibido información al respecto. Ellos siguen atentos trabajando con las comunidades. Y nosotros, si se refiere a la reforma que nosotros hemos presentado, esta reforma sigue en pie. Nuestra solicitud de hacer la reforma al artículo 14, si mal no recuerdo, de la ley del Ministerio Público sigue en pie y esperamos que el Congreso de la República, en cuanto resuma sus gestiones, lo pueda considerar y aprobar. Muchas gracias. A usted, señor presidente. Ahora viene la pregunta al señor viceministro. Viceministro Edgar González, buen día. Usted mencionó el abastecimiento prácticamente de los productos a través de PROAM. ¿Qué sucederá con aquellos insumos o medicamentos específicos para tratar cuestiones renales o problemas cardíacos, o más bien dicho, medicamentos que requieren de una atención específica, una prescripción médica específica? Ustedes sabrán muy bien. ¿Se encuentran disponibles en estos lugares? Y en cuanto a los costos, ¿son siempre accesibles a las personas? Porque derivado de ser medicamentos muy específicos para controlar algunos diagnósticos muy claves, la población los tendrá al acceso, si están en este momento, y para que nos pueda ampliar esta información. Gracias. Claro. El listado de medicamentos de PROAM en este momento cubre un alto porcentaje del perfil epidemiológico del país, principalmente enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, inclusive hipotiroidismo y algunos otros medicamentos para otro tipo de patologías que se consideran crónicas. Hay enfermedades muy particulares que en términos epidemiológicos no tienen una incidencia muy alta y que se tratan en los hospitales, o algunas condiciones como el enfermo renal crónico que necesita un trasplante, por ejemplo, en la cual el Ministerio de Salud ha ido construyendo soluciones para ellos. Por ejemplo, hace poco compramos con el Fondo Estratégico de OPS medicamentos para el rechazo inmune del trasplante de riñón. Hoy en día en el Hospital San Juan de Dios y en el Roosevelt, para los pacientes que son trasplantados, se les puede proporcionar ese medicamento que tiene un alto costo y que este sí es un medicamento que subsidia a través de la red de servicios el Ministerio de Salud. Y así se van buscando soluciones para los pacientes de otros temas crónicos que no tienen una alta incidencia, pero que los guatemaltecos y guatemaltecas están padeciendo. En cuanto a PROAM y su abastecimiento, pues el mecanismo de compra tiene que tener una programación para que sean oportunos y evitar el desabastecimiento para poder garantizar la medicina en todos los establecimientos que tenemos en este momento y en los que posteriormente se van a abrir. Gracias, señor viceministro. Continuamos con el periodista Dani de León del diario La Hora. Tiene interrogante para el señor presidente. Buenos días, presidente, ministros. Con respecto a tengo dos preguntas con respecto al Ministerio de Defensa. La primera, la Fundación contra el Terrorismo se pronunció y presentó un amparo contra la decisión de mantener al ministro Sáenz. Ya se había hablado de este tema, de la ratificación del ministro, pero específicamente ellos hablan que es una manera ilegal en la que esta persona sigue en las funciones, ya que se han terminado los 33 años. ¿Qué lectura se le podría dar a eso? Y también si nos pudiera aclarar un poquito más la situación de Filgua. ¿Eso quiere decir de que el código militar está por encima de la libertad de expresión, con sentido al coronel Rubio? Si nos pudiera explicar esas dos cosas. Y luego tengo un interrogante para el ministro de Finanzas. Gracias. Sí, sobre el amparo, ya la Corte de Constitucionalidad desechó una acción en contra del nombramiento del ministro Sáenz. Lo que se ha presentado es un nuevo amparo y pues nosotros estamos convencidos que va a seguir la misma suerte
del primero, es decir, no tiene sustento. Sobre la situación de Filgua, lo que existe, y este es un tema legal, es la manera como los principios establecidos quedan después normados a través de regulación específica que limita qué es lo que se puede hacer o no cada una de las personas. El Código Militar establece que para garantizar el carácter apolítico del Ejército, los miembros del Ejército no deben participar en actividades a las que se les pueda asignar una connotación de tipo político. Este es parte de los objetivos de garantizar que la institución militar no es ni utilizada ni arena de debate político por parte de los distintos partidos o de las distintas agrupaciones, sino que sirve al Estado y se sujeta al poder civil legítimamente constituido, tal y como es el producto de la decisión popular en las urnas. El fuero militar lo que establece es, el Código Militar lo que establece es las normas mediante las cuales estos funcionarios tienen que llevar a cabo sus funciones. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es para el ministro de Finanzas. Buenos días, ministro. Buenos días. Si nos pudiera dar avances de las evaluaciones que se tienen para el Metrorriel y la reactivación del sistema ferroviario, ¿cuándo comenzarían estas evaluaciones y quién estaría a cargo de conducirlas? Eso sería. Gracias. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer la pregunta, no es tanto mi competencia, solo decirles que continuamos teniendo los fondos para poder avanzar en la construcción del metro y tengo entendido que en el mes de agosto veremos algunos resultados, pero realmente es el señor presidente quien coordina este esfuerzo por ser uno de los retos que el gobierno tiene. Presidente. No sé si quieres. Gracias, ministro. Sí, efectivamente. Los estudios ya comenzaron. Ya ha habido varias visitas de ingenieros del ejército norteamericano en el proceso de discusión sobre su potencial involucramiento en el desarrollo del Metrorriel por un lado y del tren por el otro. Como resultado de esas visitas, ya presentaron un primer informe preliminar del que yo creo que les dimos a ustedes cuenta en su momento, y están enviando el informe definitivo con el objetivo de que en el mes de agosto, como decía el ministro, firmemos una carta de entendimiento de la misma manera como se firmó oportunamente para el desarrollo del puerto. Entonces, generalmente la firma de ese acuerdo no es el punto de partida para los trabajos, sino primero hay una serie de visitas, trabajo que se hace entre los equipos técnicos de ambos países para identificar la viabilidad y la conveniencia de quedar involucrados, y de esas ya ha habido varias. Gracias, señor presidente. Ya para ir cerrando la ronda, debido a que hay gabinete, la última intervención es del periodista Alejandro Gramajo de la Red, en interrogante para el señor presidente y después para el ministro de Salud. Señor presidente, autoridades, muy buen día. Señor presidente, dos consultas. La primera, el 9 de julio es la fecha que finaliza la prórroga para la negociación de la tasa del 10% de impuestos con Estados Unidos. ¿Puede compartirnos, claro, sin comprometer detalles confidenciales, cómo Guatemala avanzó en los ajustes requeridos y qué tan cerca estamos de retirar la tasa o disminuirla? Mire, el 9 de julio no es una fecha de que en ese momento tenemos que tener todo. Ese era el momento para empezar. Guatemala ya comenzó la negociación
y ya ha habido visitas. De hecho, hubo una visita oficial donde fue la ministra de Economía con el ministro de Relaciones Exteriores ante el representante de Comercio del gobierno de los Estados Unidos, que es la persona responsable del tema, donde se presentó la primera la posición guatemalteca sobre cómo llevar a cabo y lo que se venía haciendo alrededor de este tema. A continuación, se acordó a solicitud del gobierno norteamericano que se iba a firmar un acuerdo de confidencialidad que se le está pidiendo a todos los países como condición para poder negociar. O sea, los Estados Unidos están diciendo, si no hay confidencialidad, no negociamos. Entonces, se firmó el acuerdo de confidencialidad y en ese momento empezaron ya las discusiones puntuales, de manera que el 9 de julio no es una fecha donde ya tenemos que tener todo terminado. El 9 de julio es una fecha, el presidente Trump ha dicho que en ese momento va a empezar a indicar en algunos casos cuáles son las soluciones o las tasas o las decisiones que van tomando, pero las negociaciones continúan. Gracias, señor presidente. Para concluir, la última pregunta es para el señor ministro de Finanzas por parte del periodista. Ministro, muy buen día. Buenos días. La deuda pública en Estados Unidos alcanza un asombroso 124% del PIB. Los déficits fiscales persistentes generan una rebaja incluso en la percepción crediticia de Moody's. ¿Prevé el Ministerio de Finanzas un mayor costo en los préstamos externos para el 2026, tomando en cuenta este contexto y la solicitud de lo que justamente nos presentó de los préstamos para el otro año de 5.915.9 millones? Muchas gracias por la pregunta, porque permite reafirmar el momento en el que Guatemala se encuentra. Guatemala tiene una de las deudas públicas más bajas del mundo, una de la más baja de América Latina. Y eso hace que en realidad Guatemala, tanto en los mercados internacionales como en el mercado nacional, pueda conseguir recursos de una manera pues muy, digamos, con una tasa de interés bastante baja. Nosotros prevemos, y en estos días estamos haciendo la emisión de un eurobond para seguir testeando a la economía guatemalteca en el mercado internacional. Prevemos que con el camino que estamos siguiendo para conseguir el grado de inversión, el país en los próximos emisiones de deuda pueda conseguir mejores tasas de interés. En el caso de la banca multilateral, por los préstamos, pues mantenemos una bastante. Además, en el caso de los préstamos, no solo se mide la tasa, sino también vienen acompañados de hacia todos los préstamos que recibe Guatemala van siendo buenos, herramienta importante para poder tener líneas de financiamiento y iniciar programas de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, ministro. De esta manera damos por concluidas las preguntas. Muchas gracias y que tengan muy buena semana. Agradecemos la presencia de ustedes que han brindado información importante a cada uno de los medios de comunicación. Agradecemos también la sintonía de nuestra distinguida audiencia TV. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar presentes acá en el Palacio Nacional de la Cultura en esta conferencia de prensa conocida como La Ronda. Agradecemos también la presencia del señor presidente y de las distinguidas autoridades que le acompañaron. Les deseamos a ustedes un feliz día.